estamos con los chicos de nivel medio, primero y segundo cursos. Ya están preparados los estudiantes. Saben que ya estamos en esta etapa de retroalimentación y por supuesto la disciplina física no queda atrás. Es una de las que importa muchísimo también poder repasar, retroalimentar esos indicadores. Ya preparen sus cuadernos, los materiales, todo lo que van a usar en este proceso. Ya los profesores de física están más que listos para desarrollar con ustedes esos ejercitarios. ¿Cómo están, profes? Muy Bienvenidos. buenas tardes, profe Nilsa. ¿Cómo estás? Hola, profe Ramona. ¿Cómo estamos? Súper bien, profe. ¿Qué tal? ¿Hoy qué vamos a trabajar, profe? Hoy vamos a trabajar ya la retroalimentación de todos los contenidos que estuvimos trabajando durante estas 18 semanas. Entonces empezamos hoy y todo el mes de octubre vamos a trabajar los repasos correspondientes en miras a la evaluación final. Así mismo, profe. Y vamos a empezar a trabajar con los chicos del primero técnico y segundo científico. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con los siguientes temas, que son movimiento uniforme en primer lugar y también vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado en sus dos formas, tanto el rectilíneo uniformemente variado acelerado y el retardado. Bien, esta mañana, profe Ramona, ellos recibieron ya de sus profes, ¿verdad?, una guía nueva en donde está un resumen teórico y unos ejercicios que ellos deben volver a repasar, ¿verdad? Entonces, antes de resolver situaciones problemáticas con los alumnos, es necesario recordar cierta teoría antes de pasar a las ecuaciones. No sé qué nos podés contar acerca de lo que es la mecánica, cuáles son sus ramas, para poder introducir al tema. Dale, profe. Y vamos a empezar conversando un poquito con los chicos acerca de lo que ya recibieron hoy, como dijiste, que es la parte de la mecánica. Nosotros en física, en este curso, estudiamos primeramente lo que es la mecánica. ¿Qué es mecánica? Mecánica es el estudio de todo tipo de movimientos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Ahora bien, cuando estudiamos la mecánica se estudian todos los movimientos básicos, como por ejemplo el movimiento rectilíneo uniforme en primer lugar. ¿Cuál es la característica principal del rectilíneo uniforme, profe, que no tiene? No tiene aceleración y la velocidad se mantiene constante. Asimismo, profe, no tiene aceleración, o sea, vamos a mantener una misma velocidad. Así mismo. Y con respecto al rectilíneo uniformemente variado también nosotros tenemos que hablar. Entonces aquí sí decimos lo que el profe Simón nos dijo, no hay aceleración en el movimiento uniforme. Pero ¿qué pasa en el variado, profe? Tenemos aceleración y acá tenemos que tener cuidado con la función F en relación al tiempo, ¿verdad? Eso tenemos que tener cuidado porque la mayoría queremos confundir de que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, su trayectoria sea una curva, cosa que no es así. Así mismo, profe, tengamos en cuenta que la definición misma nos dice movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar la primera parte de nuestro material donde tenemos todas las ecuaciones. Cuando hablamos de todas las ecuaciones tenemos que tener en cuenta nosotros aquí que nuestra ecuación nos dice, para el movimiento uniforme es la que vemos ahí en color celeste en la pantalla y nos dice posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. La ecuación es posición, no es espacio, porque se confunde mucho en decirle espacio es igual a espacio inicial. No, es posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la única ecuación que se trabaja dentro del movimiento uniforme, claro, teniendo en cuenta que la velocidad es variación de posiciones dividido tiempo, ¿verdad, profe Simón? Asimismo, también es necesario recordar las ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento uniformemente variado, ¿verdad? En este caso tenemos la ecuación de la velocidad que está acá de color lila, tenemos la que está en fucsia que sería la del espacio, de la posición diciendo correctamente, porque muchas veces queremos confundir ese término y la profe Ramona recién ya nos aclaró y tenemos acá la ecuación de Torricelli. Asimismo, y en cuanto a lo que es la ecuación de posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, tenemos que tener en cuenta que en el punto de la aceleración nos dice más menos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuando un movimiento es acelerado y cómo sabemos cuando es retardado? Bueno, en este punto, cuando la velocidad y cuando nos pide hallar la velocidad mediante la ecuación que tenemos allí y nos da un valor de aceleración y tanto velocidad como aceleración tienen el mismo signo, ya sea ambos positivos o ambos negativos, decimos que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, cuando tienen signos contrarios, ya sea velocidad positiva, aceleración negativa o
aceleración positiva y velocidad negativa, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Hay algunos materiales donde en vez de decirlo retardado le dice también desacelerado, así que esto depende mucho de la bibliografía que utilicemos, ¿verdad, profe? Así mismo. Y, profe, ¿qué te parece si resolvemos ya algunos ejercicios? Porque a medida que vamos resolviendo van a ir saliendo algunos conceptos que tenemos que tener cuidado, como el caso de espacio, posición inicial y distancia recorrida, que me parece bastante interesante aclarar esos términos. Así mismo, profe. Bien, tenemos acá un primer problema. Un móvil recorre los 270 kilómetros en 3 horas con movimiento rectilíneo uniforme. Calcula la velocidad instantánea en kilómetros hora y metros sobre segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es extraer nuestros datos. Tenemos que el espacio recorrido es igual a 270 kilómetros y el tiempo es igual a 3 horas. Como nos pide la velocidad instantánea, utilizamos la siguiente ecuación. Hacemos la sustitución y al resolver esto vamos a obtener 90 kilómetros por hora. Pero ¿por qué dividimos con 3,6, profe Ramona? Porque tenemos un artificio rápido dentro de lo que es la conversión, profe. Aquí, por ejemplo, para pasar, si vamos a hacerlo de forma procesual, recordemos, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Entonces yo voy a decir 90 kilómetros por hora y si voy a hacer paso por paso, voy a decir entonces, en un kilómetro hay 1000 metros. Y luego si voy a hacer la parte de tiempo, voy a decir, en una hora hay 3600 segundos. Entonces, si ahí nosotros hacemos eso, esa conversión, al ir simplificando, nos va a quedar la misma cosa que dividir entre 3,6 para pasar a metro por segundo. O si hacemos el cálculo inverso, tenemos que multiplicar por 3,6 para pasar a kilómetros por hora. Tenemos que atender en este caso porque pasamos de una unidad grande que es kilómetro por hora a una unidad más pequeña que es hablar solamente de metro por segundo. Entonces por eso en este caso se divide con 3,6. Así que ese detalle hay que tener en cuenta. Y como el profe nos decía, velocidad instantánea. Velocidad instantánea sería exactamente la posición en que nosotros estamos hallando esa velocidad dividido el tiempo en el cual está el móvil en esa posición. Por eso es que se llama velocidad instantánea, porque es posición dividido el tiempo en el cual está el móvil en esa posición. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad, profe? Sí, tenemos. El siguiente ejemplo nos dice, un cuerpo que se está moviendo con una velocidad de 20 metros por segundo y una aceleración de 3 metros segundo cuadrado. En este caso nos da aceleración. Si hay aceleración, entonces, ¿cómo es nuestro movimiento, profe? Es uniformemente variado. Muy bien, así mismo. Entonces decimos, calcula en este caso la velocidad que tiene a los 5 segundos y la distancia recorrida en el tiempo, o sea, a los 8 segundos. Y el punto B bastante interesante, profe Ramona, porque ahí vamos a poder definir o vamos a poder saber, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre posición y distancia recorrida. Así mismo, profe. Bien, para resolver este problema vamos a traer los datos. Teníamos que la velocidad inicial era 20 metros sobre segundos y la aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado. Para hallar la velocidad, a los 5 segundos aplicamos nuestra ecuación de velocidad. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo cada uno de nuestros datos, tenemos que la velocidad a los 5 segundos es igual a 35 metros sobre segundo. Entonces esta parte es muy fácil de calcular, solamente que tenemos que prestar atención al uso de la fórmula y también interpretar lo que es el concepto que estamos aplicando, porque no solamente en física se aplica la ecuación, sino tenemos que también saber del por qué aplicamos dicha ecuación, ¿verdad, profe Ramona? Así mismo, y como vemos aquí en este ejemplo, por ejemplo, nosotros colocamos las unidades de medida para que ustedes vayan viendo cómo se van simplificando entre sí hasta quedar metro por segundo nuevamente. En el segundo punto nos pide ya el espacio recorrido. Bueno, nosotros sabemos que la ecuación es posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, y ahí tenemos que tener en cuenta el signo para decir o más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso es más porque nuestra aceleración ya nos decía que es positiva. Bueno,
Ahora, profe, en el siguiente paso, ¿qué hacemos nosotros? El ejercicio nos pide espacio recorrido a los 8 segundos o en los 8 segundos de movimiento. Entonces, nosotros no podemos decir que la posición inicial es nula, profe. ¿Por qué no se puede decir eso? Porque nosotros no sabemos dónde partió, ¿verdad? Así mismo, justamente eso iba a explicarte y la mayoría queremos, ¿verdad?, siempre reemplazar ya el espacio inicial por 0, cosa que creo que es algo que está erróneo. Tenemos Así que mismo. utilizar el concepto de lo que es espacio recorrido. Sí, y el espacio recorrido sería entonces la delta o la variación de las posiciones, porque la S solita para nosotros va a ser posición y la S sub 0 es posición inicial. Entonces, haciendo la resta ahí, profe, ¿cómo nos va a quedar? Sí, espacio, posición inicial que tenía signo positivo, vamos a llevar donde está posición final y esta ecuación que vemos acá es equivalente a lo que nos estaba comentando la profe Ramona, que es la de distancia recorrida o espacio recorrido, que podemos simbolizar con el símbolo delta S. Así mismo, profe. Entonces ahí ya podemos decir al hacer la operación matemática que tenemos el espacio recorrido. ¿Por qué? Porque hablamos de una variación de posiciones. Así que tenemos que tener bien en cuenta eso. Profe, ¿tenemos otro ejemplo más? Sí, tenemos uno y dice, un ciclista que va a 36 kilómetros por hora por la ciclovía frena y se detiene en 5 segundos. Calcular el módulo de la aceleración, la distancia que recorre hasta detenerse y su velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Ok, en este caso entonces para hallar la aceleración directamente vamos a lo que son los datos y pasamos otra vez a metro por segundo. Y tenemos que la velocidad inicial, en este caso tomamos 0, la velocidad final 0 porque me dice que se detiene. Si se detiene, entonces decimos que su velocidad final es nula, es 0. Ahí ya directamente reemplazamos y decimos entonces a partir de la ecuación de la velocidad, despejamos la aceleración y nos quedaría una variación de velocidad sobre tiempo, lo que nos da aquí una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque él está deteniéndose, por eso nos da una aceleración negativa, va disminuyendo su velocidad. En el siguiente punto, profe, ya otra vez tenemos la ecuación de posición, hacemos el mismo cálculo que hicimos ya en el punto anterior, pasando la posición inicial al otro miembro y obtenemos la delta S que vemos aquí, que nos indica entonces el espacio recorrido, que sería a los 5 segundos. Y de esa manera también tenemos ya el resultado final, que es de 25 metros. Y luego el ejercicio nos pide hallar la velocidad en un instante determinado. Y la velocidad aquí sería ¿cuánto? Nos pide a los 3 segundos. Entonces directamente lo que nosotros vamos a hacer aquí es reemplazar el tiempo por 3 segundos y ya tenemos el valor de la velocidad, que en este caso es de 4 metros por segundo. La aceleración salió negativa, la velocidad sale positiva. Entonces ahí nosotros podemos decir que el movimiento es uniformemente variado, pero es retardado, ¿verdad, profe? Asimismo, porque tanto el signo de la aceleración como la velocidad son distintas. Así mismo. ¿Y qué tal, profe, te pareció la clase de hoy? Súper interesante. Me parece que de esta forma, como van explicando, va a quedar un poco más fijado eso en los estudiantes del primero y segundo curso. Muy aprovechable. Asimismo, porque tenemos que manejar tanto la parte teórica como la aplicación de las ecuaciones correspondientes y para que los alumnos en sus casas vayan otra vez revisando sus materiales y puedan dar una excelente valoración final. Así es. Muy bien, chicos. Completen ese ejercitario, retornen a sus profes. Ya nosotros vamos a una pequeña pausa y se van preparando los chicos de la promo 2020.